Bueno amigos, vamos entonces a hablar hoy nuestra última sesión sobre cierre contable. Ya espero que el jueves volvamos a nuestro acostumbrado estudio a fondo de la norma. Vamos a hablar entonces hoy, voy a responder un tema que es el de la depreciación de la valorización y vamos a hacer un par de casitos de impuesto diferido. Espero que ustedes mismos hagan preguntas sobre el impuesto diferido y sobre cualquier otro tema de cierre. Por favor, no se vaya a quedar con la inquietud, porque usted sabe que esto es hable ahora o pague para siempre. Bueno, entonces me preguntaron, bueno, depreciación de valorización. Voy a hacer dos casitos. El primero, ¿qué pasa con una empresa que hizo reevaluación en el balance de apertura y ahora en estos periodos posteriores, qué es lo que tiene que hacer? Esa es una pregunta pues que va muy al caso. ¿Qué se hace hoy con los activos que se reevaluaron allá en el balance de apertura? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de haber reevaluado en el balance de apertura? Y lo siguiente es, ¿qué pasa con los activos que reevaluó después del balance de apertura? Sobre todo ciertos activos como las propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un par de ejercicios. Les aclaro que este tema lo estuvimos hablando cuando estudiamos las sesiones sobre propiedad, planta y equipo. O sea que los que están en el conversatorio desde hace varios meses pueden ir y mirar los videos y allá repasan también este tema. Porque ahorita voy a hacer dos ejercicios pero muy sencillos, ¿ok? Bueno, entonces voy a ponerle aquí bienes, tratamiento posterior de bienes revaluados, o más bien de propiedad, planta y equipo revaluada. Listo, tratamiento posterior de propiedad, planta y equipo revaluada. Bueno, como no quiero cometer un error con este tema, voy a ir un momentico a la norma. Un momentico, voy a ir a la sección 17. Sección 17, pongámosle como la 1710. Medición en el momento del reconocimiento. Tengo que encontrar donde me dice medición posterior. Medición posterior al reconocimiento inicial. La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación del párrafo 1715b. Entonces necesito ese párrafo. Modelo de revaluación. Una entidad medirá el elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable se mida con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación. Mire que aquí me revuelve la depreciación. Valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor posteriores. ¿Ok? O sea que revalúo y luego le aplico la depreciación y luego le aplico el deterioro del valor acumulado. ¿Ok? Uno esperaría que si un activo se mide al valor razonable, pues simplemente le mide el valor razonable y ya. Por aquí está la colega Michelle que los quiere saludar. Hola, ¿cómo están? Lo tengo conmigo para mí. Si la oyen, si la oyen. Aquí está conmigo, aquí está conmigo. A ver, ¿dónde está la cámara? Este no es mi cámara. Bueno. ¿Ya descargó o nada? Descarga, inicia sesión y luego ingresa con el ID. Bueno, mis amigos, entonces mire que uno esperaría que un activo medido al valor razonable pues simplemente cada año, cada 2 años, cada 3 le haga pues su respectiva revaluación y todo, pero no es así. Revalúo, pero además de eso tengo que seguirlo depreciando y tengo que seguirle midiendo el deterioro del valor. ¿Listo? ¿Qué más me dice la norma? Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad. No dice cada cuánto, pero sí tengo que asegurarme de que el valor razonable se vea reflejado en los estados financieros. ¿Listo? ¿Qué más? Luego me dice si se incrementa el importe en libros como consecuencia de revaluación, el aumento se reconoce directamente en otro resultado integral.
Esa es una de las partidas que van al ORI y se acumulará en el patrimonio bajo el encabezamiento de superávit por revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en resultados si previamente se había deteriorado el valor del activo. ¿Okay? Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en el ORI si previamente había sido revaluado. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta superávit de revaluación. Bueno, yo como que me voy a ir un momentico porque me acuerdo que hicimos un cuadro de depreciación bastante bueno. ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Voy a buscar en qué fechas estuvimos hablando de esos temas. Permítame un momentico, eso es sección 17. Párrafos 17, 15 y siguientes. Por aquí en el video 2017-09-18. Entonces vamos a buscar ese material un momentico. Por aquí debe estar. Aquí está. Oh, esto está muy elegante. Estoy en la hojita, si ustedes tienen allá su material en Excel, en la página 2017-09-20. Ahí está este cuadro de depreciación y revaluación, con el cual voy a explicar entonces este tema de los activos revaluados y de cómo esos activos... bueno, pero aquí no explico la depreciación. Voy a hablar solamente de la revaluación, de qué pasa cuando el activo se incrementa su valor o lo disminuye, y luego ya les explico qué pasa también con la depreciación de esos activos. Ok, entonces suponga que este activo tuvo un costo de 300.000 en la fecha de adquisición, y eso lo vamos a llevar a una cuenta que se llama costo del activo, propiedad, planta de equipo, costo. Ivonne López, no ha podido ver los archivos de Excel. Sí, claro, Ivonne, lo que pasa es que como acabaste de llegar, no te he mandado todavía este material en Excel, pero no te preocupes, aquí mismo en el Bliss hay una opción que se llama cuadro de archivo. Voy a copiarlo aquí mismo para que de una vez lo puedas descargar, y ya te garantizo que hoy mismo vas a tener acceso a este y miramos lo del tema de los videos de YouTube. ¿Listo? Allí mismo en el cuadro de diálogo de Bliss que tienen a su derecha, busquen donde dice cuadro de archivo y ahí les acaba de poner el archivo de Excel. Bueno, entonces volvamos por acá. Entonces tengo un activo cuyo costo inicial fue 300 millones de pesos. Entonces esos 300 millones los puse en una cuenta a la que llamé costo. Y así empezó todo, 300 millones de pesos. Luego por acá hicimos un ejercicio diciendo, bueno, ¿y qué pasa si al final del periodo me puse a medir el valor razonable de ese activo y resulta que cayó a 250? ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues mire, si el valor razonable cayó de 300 a 250, significa que el activo se desvalorizó. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se desvalorizó el activo? ¿Sí o no? Perfecto. Usted también puede responder. Sí. Déjenme un segundito, ayudo a conectar aquí la colega. Hola, ya volví. Bueno, entonces, el activo lo compré por 300 y a la fecha de cierre su valor razonable son 250. Entonces, ¿qué me dice la norma? Como el valor razonable se está ubicando por debajo del valor en libros anterior, se presenta aquí una desvalorización. Entonces la norma me dice, ¿usted tuvo antes una revaluación? Le voy a decir, no tuve antes una revaluación. Entonces me dice, si no va a tener, o si no tuvo antes una revaluación, entonces esos menos 50 que tiene acá, los va a llevar como un gasto. Menos 50, véalo, aquí está. Entonces va a llevar a una cuenta de gasto que se llama simplemente gasto por deterioro de valor o gasto por medición a valor razonable de propiedades, planta y equipo por valor de 50.
Esta cuenta 152006 que creé aquí, que se llama medición a valor razonable, empieza a tener un valor y ese valor se va a ir acumulando. ¿Listo? El nuevo valor en libros del activo son 250, que son 300 de costo original menos 50 de medición a valor razonable. Y entonces tengo un valor en libros de 250. ¿Hasta ahí está claro? Claro para 1, claro para 2, claro para 3, claro para 4. Bueno, por democracia ya está claro. Listo. Si alguno tiene una preguntita, bien pueda. Luego pasa otro año y la norma me dice vuelva y mida el valor razonable. Entonces yo el año siguiente, el año 2, busco el valor razonable del activo y ya está en 280. Entonces la pregunta es, ¿280 es más grande o más pequeño que el valor en libros anterior? Entonces la respuesta es más grande, está un poquito más grande. ¿Qué quiere decir? Que le voy a subir un poquito el valor al activo hasta que llegue a 280. Para eso lo que hago es que esta cuenta que tenía con menos 50 le voy a poner 30. Mire que ahí lo que estoy haciendo es que estoy empezando a revertir esa pérdida por 30. Y este me queda con un saldo de 20. ¿Estos 30 dónde los llevo? Al superávit de revaluación. La norma me dice no. Como usted el año pasado tuvo una pérdida por deterioro, afectó el gasto, entonces estos 30 los reconoce como ingreso. Dalo aquí. Y recuerde que esto fue una formulita que la hice y ese día no me funcionó, me tocó trasnocharme, amanecerme un día haciendo esta fórmula. Que esta fórmula simplemente que dice, si antes tuve un gasto, pues ahora voy a tener un ingreso. Y entonces el activo ya va a quedar medido por 280, que es estos 250 de valor en libros anterior menos estos 20 que me quedan acá, 280. Luego, ¿qué pasó? En el año 3 vuelvo y mido el valor razonable. Me dice John, si es en el mismo año sería menor valor del gasto. Sí, John, pero nadie se va a poner a hacer esto en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Esto se hace a la fecha de cierre. Sí, claro, claro. Sí, porque imagine todo el mundo buscando valores razonables 10 veces al año. Si es así, que me contraten de perito. Entonces, ¿qué pasa en el año 3? Buscamos el valor razonable nuevamente. Y ya el valor razonable se ubica en 320. Si usted se fija en el costo original de 300, mire que aquí por primera vez ya se ubica por encima de ese costo original. O sea que en esta línea es que vamos a empezar a afectar el superávit por revaluación. Entonces mire lo que ocurre. 320. ¿Qué significa esto? Si el valor en libros estaba en 280, valor en libros anterior, y el valor razonable son 320, ¿cuánto le falta a 280 para llegar a 320? Le faltan estos 40. Entonces le incremento 40 al valor del activo para que pase de 280 a 320. La pregunta es, ¿esos 40 se van a ir para dónde? ¿O dónde los voy a contabilizar? Esos 40 los voy a contabilizar de la siguiente manera. Como en los años anteriores había reconocido un gasto por 50 y un ingreso por 20, todavía tengo que revertir o afectar los resultados en 20. O sea, estos 50 que había tenido como pérdida algún día se recuperan vía resultado nuevamente. La revaluación fue de 40, entonces llevo 20 al ingreso para revertir esa pérdida que en otros años había reconocido, y los 20 que me quedan ya van al superávit por revalorización. Así es, Juan Pablo. Entonces 20 al ingreso, 20 al patrimonio, superávit por revaluación. Y ese superávit también va teniendo un saldito ahí, vean, ahora tiene 20. Entonces me queda ahora el valor del activo en 320. Fíjese que el valor del activo, el valor en libros, siempre tiene que ser igual. Voy a hacerle aquí una flechita que se hizo. Este valor siempre va a ser igual. Ahí venga, si no es. Pongámosla así. Ese valor siempre va a ser igual a este de acá. 320, dalo ahí.
¿Sí ven? Lo que tenga como valor razonable siempre tiene que quedar como valor en libros al cierre de ese año. Hola Sandra Briceño, bienvenida. Ok, entonces aquí reevalué a 320 y entonces por eso siempre tengo que tener un histórico de esto. ¿Cuánto había llevado a pérdida algún día? 50. Se afectó resultados. Luego se reevaluó un poquito, entonces se reconocieron 30 como ingreso, también resultados. Luego reconozco 20 como resultados. Nunca puedo reconocer ingresos por encima de esta pérdida anterior. Y ya de aquí en adelante empiezo a reconocer superávit por revaluación. ¿Listo? El nuevo valor en libros son 320. Al año siguiente, por algún motivo, volvió a caer el valor razonable a 270. O sea que se me disminuyó por valor de 50. Entonces, ¿qué me dice la norma? Ah, bueno, entonces en primer lugar, revierta este superávit de 20. ¿Sí? Por eso aquí digo menos 20 al superávit por revaluación. Pero como la pérdida fue de 50 y no tengo superávit para revertir, vuelvo y afecto resultados de 30. Me queda el valor en libro en 270. Luego vuelve y juega, al año siguiente se mide por 290. Como el valor razonable estaba en 270, ¿qué tengo que hacer? Incrementarlo en 20 para que llegue a 290. Esta medición de valor razonable, que tenía un saldo de 30, como le pongo 20 al débito ya me queda en 10. Y estos 20 los voy a llevar ¿a dónde? Como no tengo superávit para revertir, los voy a llevar al ingreso. ¿Sí? Perdón, como había llevado un gasto aquí, entonces ahora lo llevo a ingreso estos 20. Y todavía me quedan 10 por revertir a resultados. En el año siguiente el valor razonable son 340. El valor en libros son 290. ¿En cuánto creció? Creció en 50. Esos 50, ¿para dónde me los llevo? Como aquí en resultados todavía tengo 10 por revertir, mire que aquí revierto 10 y los otros 40, ¿para dónde se van? Para el patrimonio, superávit de revaluación. ¿Listo? 340 y así sucesivamente. Aquí le dice otra caída del valor razonable, pues nuevamente una pérdida, en este caso de 60. Revierto todo este superávit de 40 y 20 al gasto. ¿Listo? Luego se sube a 420, revierto la pérdida que había llevado a resultados y el resto al superávit. Entonces, siempre tengo que mirar eso, el movimiento del valor razonable se reconoce, digamos que por regla general, como superávit en el patrimonio. Pero, si ese activo me había generado pérdidas en resultados en años pasados, pues tengo que llevar el incremento de valor como ingreso, recuperando las pérdidas en el estado de resultados. Y lo mismo pasa cuando he tenido superávit en años pasados y este año se me cayó el valor razonable, lo primero que hago es revertir ese superávit. Si se me acaba el superávit, entonces empiezo a reconocer una pérdida en el estado de resultados. Entonces, preguntas hasta aquí. Me dice César Gómez, ¿por qué con propiedades de inversión no se hace lo mismo? Porque son propiedades de inversión, mi estimado César. Por esa razón, digamos que las propiedades de inversión son un tipo de activo distinto de las propiedades planta y equipo. Y todo lo que pasa con las propiedades de inversión afecta a resultados. Todo. En cambio, con propiedades planta y equipo, la idea es hacer el superávit cada vez que se revalúe. Pero si pierden valor, se afectan resultados. ¿Listo? Y si en lugar de revaluarse se empiezan a deteriorar, se afectan resultados. Entonces, lo que pase con propiedad, planta y equipo afecta en primer lugar el patrimonio, superávit por revaluación. Lo que pase con propiedad de inversión siempre, siempre, siempre afecta los resultados. Bueno, entonces, teniendo claro esto, ahora sí vamos a añadirle depreciaciones. Me dice Viviana, ¿cuál es el artículo en el que hay que depreciar el párrafo o es por deducción? Ya le voy a mostrar. Entonces lo primero que voy a hacer es que me voy a copiar este ejercicio para que lo tengan en la hojita de la sección de hoy. Que se hizo, aquí está.
Listo, aquí queda en la hojita de la sección de hoy este mismo cuadrito, que es con el que acabo de hacer el ejercicio. Ahora vamos a añadirle a esto la depreciación. Esto va a quedar un cuadro muy elegante. Yo había hecho uno con depreciación de revaluación. ¿Qué se haría? ¿Qué se haría? Depreciación. Bueno, vamos a hacer uno desde cero. Bueno. Bueno, y me dicen que cuál es el párrafo. La norma me dice que aquí en el párrafo 1715b. Ok. Se mide, una entidad medirá el elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado. ¿Qué es su valor razonable en el momento de la revaluación? Claro que sí, o sea, lo revalúo hoy, menos la depreciación y las pérdidas por deterioro que se vayan presentando. O sea que voy revaluando y luego sigo depreciando y midiendo deterioro de valor. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que miremos realmente cómo es que queda esta situación, qué es lo que tengo que hacer en esos casos. Muy bien, voy a hacer un cuadrito. Este cuadrito sí va a quedar un poco más grande. Vamos a suponer, primero vamos a suponer este caso. Una entidad revaluó una máquina en el balance de apertura. El valor en libros de la máquina a la fecha de transición era así. Costo, supongamos 200 millones. Y depreciación acumulada, supongamos que tenía unos 80. Y digamos aquí valor razonable en esa misma fecha, supongamos que tenía un valor razonable de 180. Ok, entonces aquí vamos a decir año y vamos a arrancar en el 2015 de una vez, 2016 y así sucesivamente. Ojo, en este caso la entidad adopta una política de medición posterior al costo menos depreciación. ¿Qué quiere decir? Va a medir al valor razonable solamente en el balance de apertura, no más, nunca más. De ahí en adelante va a medir al costo. Entonces, ¿qué va a pasar en los años siguientes? Va a pasar lo que vamos a mostrar aquí. Ahora digamos que la vida útil remanente, o sea, del balance de apertura en adelante, son 15 años, son 20 años. Ok, o sea que aquí tengo que tener del año 15 al año 2034. Listo. Este activo va a tener un costo, va a tener un valor residual, aquí nos va a dar el valor depreciable, aquí vamos a tener la vida útil que arranca en 20. Aquí vamos a tener la depreciación anual, la depreciación acumulada y el saldo en libros. Y es más, antes del saldo en libros pongámosle de una vez la revaluación del año, la revaluación acumulada pero este se va a medir posteriormente al costo. Entonces mentira, voy a hacerle una sola revaluación por aquí al inicio. Ahorita hacemos uno
que se vaya a revaluar de ahí en adelante también. Entonces aquí antes del valor residual voy a ponerle revaluación en el ESFA. Entonces ya no necesito estas dos. Y aquí sí me va a dar saldo en libros. Bueno, entonces arranquemos, póngale mucho cuidado. En el año 2015, aunque yo voy a revaluar, yo tengo que saber cuánto era el costo. Eran 200 millones. Y tengo que saber cuánto era la depreciación acumulada. Véala aquí. Eran 80. Con lo cual el saldo en libros, hasta ese momento, eran 200 más, o menos más bien, 200 menos 80. Hasta antes del balance de apertura, listo, ahí no he hecho todavía la revaluación. Usted lo tenía así, 200 de costo y 80 de depreciación acumulada. Es más, voy a ponerlo aquí, voy a ponerle aquí 2014 y le subo estos valores aquí arriba. Hagámoslo así. Costo acá y menos depreciación aquí. Así lo tenía antes del balance de apertura, o sea, el 2014 ese activo cerró en 120. Tranquilo, tranquilo, Johnny, ya está guardadito. ¿Sí? 200 menos 80, 120. ¿Se oye pasito? ¿Mejoró ahí? ¿Mejoró? ¿Sí mejoró un poquito, Gloria? Ah, bueno, listo, perfecto. Bien, entonces, si es que se había caído el micrófono por allá. 200 menos 80, 120. Luego usted en el balance de apertura, usted dijo, voy a revaluar. Ojo, el costo siempre es costo. Y yo les recomiendo, no borren el costo. Déjenlo ahí. 200, porque es que hay algunos que, mejor dicho, botaron todos sus activos, como que le dieron suprimir al cuadro de activos fijos y volvieron a hacer otro. Eso es un error porque usted siempre va a tener que saber cuánto le costó el activo, así lo vaya a revaluar en el balance de apertura. Siempre guarde en alguna parte el costo. Entonces los que borraron todo y volvieron a hacer y pusieron el valor razonable como costo en una sola cuenta, se les puede enredar un poquito la cosa. Entonces yo tengo que saber que el activo me costó 200, que tenía 80 de depreciación acumulada, eso lo tengo por allá en una cuenta. Y ahora voy a hacer una revaluación en el balance de apertura. Mire que el activo tiene un saldo en libros de 120 y la idea es que llegue a 180. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que revaluar? Si el saldo en libros era 120 y yo quiero que llegue a 180, le tengo que poner 60. Muy bien. Entonces aquí voy a hacer revaluación. Listo. Si el asunto estuviera hasta aquí, yo diría, este valor va a ser el saldo en libros más cualquier revaluación, así sea la del ESFA, menos la depreciación acumulada, 180. Ahí llegué a ese, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿ese activo se seguirá depreciando de ahí en adelante? Sí, señor. ¿Por qué? Porque como la medición posterior es costo, depreciación, deterioro, de ahí en adelante tiene que seguirse depreciando. Ojo, si la medición en el balance de apertura fue al valor razonable, pero de ahí en adelante la va a seguir depreciando, entonces la revaluación en el balance de apertura tenía que llevarse a las ganancias retenidas, no tenía que llevarse a ninguna otra parte. ¿Listo? ¿Es correcto? Gracias, Sandra Merari, por tratar de ayudarme. Mira, yo sí lo puedo cerrar. Ojo, si el activo o si los activos en las mediciones posteriores al balance de apertura se van a medir por el modelo del costo, depreciación, deterioro, la revaluación del balance de apertura se lleva a las ganancias retenidas. Y eso no tiene otro tratamiento, ¿listo? Entonces resulta que usted ahora tiene un activo cuyo valor en libros es 180. Para efectos prácticos voy a suponer que el valor residual es 0 para este activo. Por lo cual el valor depreciable
en este año 2015 va a ser de ¿cuánto? Va a ser de 120 que tenía aquí más los 60 que revalué. Tendré 180 como valor depreciable. Y la vida útil de ahí en adelante se estima en 20. Entonces la pregunta es ¿cuánto tendré que depreciar justo en el año 2015? Usted simplemente va a decir valor depreciable dividido vida útil. Vida útil. O sea que la depreciación me dará 9 millones de pesos para el año 2015 y siguientes. Esto se va a ir acumulando como depreciación y va a ir disminuyendo el valor, el saldo en libros. ¿Listo? Esta revaluación del ESFA se va a quedar ahí quietica, es un componente más del activo. El valor depreciable siempre va a ser el saldo en libros. Permítame. Saldo en libros. Este saldo en libros, ¿cómo está? 120 más 60. No, este saldo en libros tengo que formularlo de otra manera. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer aquí un cuadrito para el ESFA separadito, donde voy a poner los 200, voy a poner la revaluación, voy a pasarme esta formulita para acá. Sí, 120 más 60, 180. Voy a poner aquí vida útil, todavía no la necesito. La depreciación acumulada siga en 80 y el saldo en libros sí, es ahora 120 más 60 y voy a quitarle la depreciación. Eso sí, 180. ¿Qué me dice? De lo que falta entre 280 menos 120. Arriba, valor razonable, 120. Ok, listo. Listo. Estos 60 van a ir a ganancias retenidas. Lo cierto es que ahora tengo un activo con un saldo en libros de 180. Listo. El valor depreciable va a ser ese saldo de 180 menos cualquier valor residual. ¿Listo? Voy a quitar la depreciación. La depreciación prácticamente va a volver a empezar. ¿Sí? Porque si voy a decir que de ahora en adelante el activo se va a depreciar a 20 años y su valor es de 180 como costo atribuido, pues entonces la depreciación queda en cero, vuelve a arrancar. Entonces ahora voy a decir valor depreciable 180, vida útil 20, la depreciación es 9 y arranca en 9. Ahora sí, saldo en libros estaba en 180 menos 9 que le deprecié, me quedan 171. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Claros? Sí. Listo. Yo sé que la mayoría de ustedes van a tener esta situación. Revaluaron un activo en el ESFA, en el balance de apertura, y de ahí para adelante tienen que seguir depreciando. Me dice César, ¿por qué desaparecen los 80 de depreciación? Porque si yo le pongo 80 como depreciación acumulada, pues entonces el saldo en libros pues no me va a llegar otra vez a 180. El saldo en libros tiene que llegar a 180. Si yo dejo aquí los 80 más estos 9, pues el saldo en libros no me va a dar 171. ¿Sí? Entonces la depreciación desaparece y vuelve y arranca por valor de 9 millones de pesos. ¿Ok? ¿Y cómo la elimina de la contabilidad? Ahorita hacemos el tratamiento contable. Yo le diría que en la práctica tocaría hacer algo como lo siguiente. Por ejemplo, guardar aquí. A ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hacemos con esto? Tengo 200 menos 80 más 60. Me tiene que dar 180. Sí.
Yo debería seguir sumando el costo inicial, los 200. No, porque en mi modelo yo necesito depreciar venga, a ver si me funciona. ¿Qué pasa si dejo aquí 80? ¿Qué pasa si dejo aquí valor en libros anterior más revaluación menos depreciación? 120 saldo en libro anterior. Ok, saldo en libro va a ser el costo más la revaluación menos la depreciación. Así sí me va a dar. Así sí me va a dar. Verá. Y el valor depreciable va a ser el saldo en libro anterior ay no me enreden, por Dios bendito, no me enreden, por Dios bendito. A ver, al igual si sumamos costo más la revaluación, depreciación acumulada y nueva depreciación, da igual. 200 más 60 menos 80, sí, 200 más 60 menos 80 me va a dar aquí los 180. Ese es el nuevo saldo en libros. Y si calculo el saldo en libros, 180 como valor depreciable y una vida útil de 20, me va a dar la depreciación de 9. Si acumulo aquí, yo creo que por aquí va a ser la salida. 89 depreciación. Sí, señor, ya encontré la formulita. Listo, ya no me va a tocar aplicar la ley de Charles. Yo ya iba a llamar a una amiga que trabaja en empresa andina de herramientas, donde fabrican los machetes Collins. Auxilio, me salvé. Acabo de salvarme como contador, mi Chelsea. El hecho es que eso me da lo mismo cosa. Bueno, entonces listo, perfecto. Ya me quité ese problema de encima. Simplemente cambié aquí la fórmula que hice. Costo más revaluación menos depreciación acumulada. Perfecto. Y el valor depreciable, valor en libros menos valor residual. Listo. Si calculo esta aquí, ya tiene que darme perfecto la depreciación 9. No importa que vaya subiendo y esto va cuadrando. No, esto quedó, mejor dicho, espectacular. Gracias a todos ustedes, amigos. Hoy acabo de aprender algo nuevo. La verdad es que no me acuerdo si alguna vez había hecho esta tabla. Listo, entonces aquí ya nos quedó la tablita hecha. Vea. Mire cómo siempre de ahí en adelante se siguen depreciando 9 millones de pesos cada año. El saldo en libro va bajando 9 milloncitos de pesos. Y en el final del año 20, como el valor residual es 0, pues esperaría entonces que termine en 0 aquí. Perfecto. Entonces se va depreciando ahí en 9. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Simplemente que ahora estamos depreciando el valor que me quedaba en libros y estamos depreciando también la depreciación. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si este activo se deteriora? Por ahí alguna vez hicimos también un cuadrito que involucraba también el deterioro. Pero en este voy a hacerlo mucho más sencillo, por cuestiones de tiempo, porque quiero que hagamos un par de ejercicios de impuesto diferido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el año 2017 el activo sufre un deterioro? O sea, está, por ejemplo, con valor en libros de 153, pero su su precio, dice la norma, su valor neto realizable no son 153, sino que solamente son 100. Entonces, ¿qué me dice la norma básicamente? Disminúyale aquí los 53 para que queden 100. Si aquí le disminuyo los 53 y me queda en 100, la depreciación de ahí en adelante debería hacerse más pequeña, porque no me está dando más pequeña. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
Perfecto. Sí, es que para eso me toca reformular el cuadrito. Reformular el cuadrito. Mejor dicho, de aquí en adelante siempre tendría que decirle menos 53. Bueno, vamos a hacerlo pues para que vean que aquí no es echando machete. Voy a agregarle una a la derecha. Voy a decirle aquí deterioro. Estamos aquí en este año tal. Entonces suponga que en este año se deterioró en 53.000 pesos. Significa que de ahí en adelante, si es el único deterioro, pues entonces voy a tener que involucrar ahora un valor de 53 que me afectará el valor en libros de este año, y aquí va a quedar en 100. Ahora me toca reformular el cuadrito porque eso me afecta el valor depreciable. Mire que el valor depreciable de este año son esos mismos 100. La depreciación disminuye, claro que sí. Y me falta involucrarle, creo que aquí, ese mismo valor, 53. Perfecto. No, eso ya está, mejor dicho, está quedando elegante. Pum. En el momento en que se deteriora, ¿sí?, baja el valor en libros. Si baja el valor en libros, la depreciación de los años siguientes va a ser más pequeña. Pues sí, como tengo una base menor, pues la depreciación también se vuelve un poco más pequeña. Y por acá esperaría que en el año 1 quede totalmente depreciado. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si se revierte el deterioro? Ah, bueno, pues tocaría eliminar esto. Por ejemplo, aquí en el año, en este año, el activo volvió a tener un valor neto de realización alto y desapareció el deterioro. Entonces, ¿qué será lo que pasa? Si cuando aparece deterioro la depreciación baja para los años siguientes, cuando desaparece el deterioro, ¿qué le pasará a la depreciación de los años siguientes? Sube. Perfecto. Entonces, si lo quito, mire cómo desaparece el deterioro y la depreciación se hace un poquito más grande. Casi que lo que había dejado de depreciar, pues entonces me afecta estas depreciaciones. Y aquí vuelve y se deprecia totalmente. Entonces, eso ocurre. Los activos que se revaluaron en el balance de apertura, ¿sí?, lo que usted tiene que hacer es calcular la nueva depreciación de ahí en adelante, teniendo en cuenta ese valor de la revaluación. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes, objeciones, salvedades, aclaraciones, peticiones, quejas, reclamos, invitaciones. Ya quiero empezar a leerla, no quiero ver más. Aquí dice la colega que ya quiere volver a leer las normas. Bien. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios de impuesto diferido. Los 53 son un deterioro. En este año hicieron una nueva evaluación y dijeron, se deterioró ese activo. ¿Sí? Se deterioró el activo. Las brújulas, dice Johnny. Ay, Dios mío. En propiedades de inversión, ¿cada cuánto tenemos que hacer avalúo? Al cierre de cada periodo. ¿Listo? Al cierre de cada periodo. Perfecto. Bueno, tranquilo, Johnny. Lo que pasa es que como Johnny entró también ahorita, entonces entró así como en este tema de cierre. Simplemente es una deducción de lo que se deprecia en saldo en libros y la valorización hace parte del saldo en libros. A ver, Viviana había dicho, pero ¿dónde dice la norma que las valorizaciones se deprecian? Sí, claro, así como lo estás diciendo, Viviana, las valorizaciones, esa revaluación empieza a ser parte del saldo en libros. Entonces luego tienes que partir, al calcular la depreciación, tienes que partir de ese saldo en libros. No puedes dejar de depreciar esa revaluación. ¿Sí? La revaluación lo que hace es que le da un mayor valor al activo. Entonces vuelves y arrancas, ese es el valor en libros, menos el valor residual me da un valor depreciable, lo divido en la vida útil que me queda y me da una nueva depreciación. César dice, por ahí un colega dijo que no era necesario hacerlo todos los años. Mire, ¿qué me dice la norma? Si yo mido un activo al valor razonable,
tengo que mantener el valor en libros pues similar al valor razonable. Ahora, si usted compró un edificio, bodega de apartamento local, lo compró por ejemplo en agosto, pues ¿qué se va a poner a calcular valor razonable en diciembre? Usted dice, no, pues lo acabé de comprar, el valor razonable no debe tener un cambio significativo. Y entonces no le hace ningún avalúo ese año. Pasa un año y no han hecho puentes nuevos, ni centros comerciales nuevos, ni edificios nuevos, todo está igual. Y entonces usted hace un documento donde dice, hicimos un análisis de la situación, vemos que la situación no ha cambiado y no hay indicios de que el valor razonable haya sido modificado. Entonces en ese año no le hace ninguna modificación. Pero en el momento en que usted empiece a tener indicios de que el valor razonable de su activo se está incrementando, pues entonces usted le manda a hacer el avalúo o usted mismo hace el análisis. Entonces no es que la norma obligue a que sea cada año, más bien la norma me dice que eso tiene que mantenerse actualizado. Y si mantener actualizado implica hacer nuevas valoraciones, pues hay que hacerlas. ¿Ok? Bien, por aquí me dicen, pero la depreciación inicial no la elimino, la incremento. No, mire que la depreciación inicial aquí estaba, venía en 80 la fecha del balance de apertura. De ahí en adelante le sigo agregando 9. Es posible que la depreciación por acá eran 7 o 5 o 10 o 15 o 20, no sé. De ahí en adelante se incrementa porque está calculada sobre un valor más grande. Me dice por aquí, fiscalmente ¿qué? Tendrías que preguntarme fiscalmente qué. ¿El deterioro es para la revelación o hay que llevarlo contablemente? Hay que contabilizarlo, Johnny. Esto que dice aquí deterioro es una cuenta. Así como tienes una cuenta para el costo, una cuenta para la depreciación, una cuenta para el valor razonable, debes tener otra cuenta para el deterioro. Y leí la pregunta, ¿quién firma ese documento? Si es un documento de medición al valor razonable, tiene que hacer la medición alguien que sepa de eso. La norma no dice que tenga que ser un externo, sí me pide que informe si lo mandé a hacer o si lo hice yo mismo. Pero lo que sí tiene que estar es documentado. O sea, el activo no vale 200 millones porque yo digo y ya. El activo vale 200 millones porque lo comparé con otros, porque llamé a preguntar en tal parte, porque hice tal averiguación, porque llamé a tal parte y me dijeron. Entonces, eso hay que documentarlo. Ah, me dice Samsung. ¿Quién es el señor Samsung? No sé. Fiscalmente la depreciación sobre la revaluación es deducible. No, fiscalmente usted tiene que seguir calculando su depreciación como venía. ¿Sí? Porque esto que estamos haciendo es para estados financieros. La depreciación usted tiene que, para efectos fiscales, hágala como dice el estatuto tributario. Dice Gloria, tanto al inicio del ESPA como en cada revaluación, sí, siempre. Siempre. Un ingeniero de la lonja, claro que sí. John Lozano, cambiate el nombre, hombre. A ver, Samsung. Vamos a ponerle John Lozano a Samsung. Editar nombre. John Lozano. Va a empezar a cobrarle penalidad a todo aquel que no me diga el nombre. Y Huawei. ¿Quién es que es Huawei? Siempre se me olvida. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer un par de casos de impuesto diferido en estos minutos que nos quedan. Y alístense porque la próxima semana volvemos al estudio de la sección 20, que ya llevamos como 4 sesiones aquí hablando de cierre y ya no quiero cerrar más, ya cerramos demasiado. Perfecto. Entonces, impuesto diferido. Y mire, en este caso voy a ser muy práctico con esto. A ver qué me pregunta por acá Viviana. Es decir, que la norma no lo especifica, que las valorizaciones se deprecian. El valor a depreciar es el valor en libros y las valorizaciones hacen parte del valor en libros. Sí, señor. Esa es la conclusión. Apoyo esa conclusión. Apoyo esa frase. Usted tiene que depreciar el valor en libros menos el valor residual.
Y el valor en libros incluye también esa revaluación. ¿Listo? Incluso el valor en libros también incluye deterioro. Si el activo se deteriora, pues la base a depreciar disminuye. Sí, John, es como un nuevo componente del activo, claro que sí, como otro pedacito del activo. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí una especialización en impuesto diferido en 40 minutos. Usted en 5 minutos tiene que aprender a calcular el impuesto diferido y a contabilizarlo. ¿Listo? Aprenderlo a contabilizar, aprenderlo a calcular y contabilizarlo. Eso no significa que usted vaya a ser un experto en impuesto diferido. No, señor. Voy a ponerle un ejemplo. Y para la colega también. Le traigo papita. No. Sí, papitas porque quedan en la grabación. Voy a ponerle este ejemplo. ¿Quiénes de aquí saben manejar? Yo supongo que todos o la mayoría deben saber manejar o muchos de ustedes. Si usted sabe manejar un carro, no sé, usted tiene por ejemplo un Ford Laser mecánico, 5 cambios o 6 cambios, o un Mazda 6 de 6 cambios, ¿sí o no? Y usted se baja del Mazda 6 porque lo vendió y se acaba de comprar un Ford Fiesta modelo 2019 mecánico también. Ah, no. Está mecánico. Sí, no. Si usted cambia de un carro mecánico a otro carro mecánico, le pregunto, ¿será que tiene que hacer otro curso para aprender a manejar ese carro? No tiene que hacer otro curso, ¿sí o no? Porque usted ya lo sabe manejar. Eso es lo mismo, el clutch, la palanca de cambio, no sé qué. Si cambia de un carro mecánico a un carro automático, ¿tendrá que hacer de nuevo un curso de conducción? Y la respuesta es no. Simplemente le dicen, vea, ahora ya no tiene que meter el cambio cada que no sé qué, sino que póngalo aquí en la D, de directa o de drive, ¿sí o no? En la D de drive. Y listo, de ahí para adelante eso se maneja solo. Ahora, si usted no sabe manejar nada, usted no, ni bicicleta pues, y va a manejar un carro, entonces usted le enseñan a manejar el carro. Para aprender a manejar un carro usted no necesita pues 2 o 3 meses. Usted en un día le enseñan, vea, hay que hacer el clutch, los cambios, no sé qué, y en un día aprende a mover el carro. Pero una cosa es aprender a manejar el carro y otra cosa es que usted sepa lo que pasa en el motor y en el embrague cuando usted pisa el clutch y mueve la palanca de cambios. Eso es otra cosa. Eso tiene su ciencia, ¿cierto? Una cosa es que usted aprenda a prender el carro y si es de los modernos con botoncito, usted no toca el botón y el carro prende. Pero no significa que usted sepa lo que sucede cuando gira la llave. Cuando usted gira la llave, entonces hay un proceso en el cual la energía pasa de la batería hacia el motor de arranque y el motor de arranque está unido a través de un engranaje a lo que se llama el volante del motor y entonces mueve el motor y en el momento en que mueve el motor se genera una chispa controlada por el computador del carro. Esa chispa llega hasta la bujía y esa chispa explota justo en la cámara de combustión y en el momento en que la chispa explota, la cámara de combustión tiene una porción previamente medida de gas y de gasolina y oxígeno, de tal manera que se produce la combustión. Y usted dice, no, yo no entendí ni 5. No importa que no haya entendido lo que pasa. Simplemente le dije que hunda el botón y el carro prende. Ya. ¿Listo? No importa que no entienda todo ese proceso. Simplemente si va a manejar el carro de cambios, aprenda que para arrancar hay que hundir el clutch y mover la palanquita. No importa que usted no comprenda lo que pasa adentro. Es que el embrague lo que hace es aislar las revoluciones del motor de el movimiento de las llantas para que usted pueda accionar la marcha. Entonces, con el impuesto diferido podemos dividir el estudio o la comprensión del impuesto diferido en dos partes. La primera que es apréndalo a calcular y a contabilizar, que es como decirle aprenda a manejar el carro. La segunda parte es entienda el impuesto diferido,
que es así, es como usted decir, bueno, voy a estudiar qué pasa cuando presiono el clutch, qué pasa cuando muevo la palanca de cambios. Entonces vamos a dividirlo en esas dos partes, ¿listo? Obviamente lo más práctico y lo más fácil es aprender a calcular y contabilizar el impuesto diferido, eso es facilito. Entender todo lo que pasa con el impuesto diferido es un problema un poco más complejo, pero usted ahorita lo que necesita es aprenderlo a calcular, ¿listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es? Ay, ese Johnny. Y es que uno, oiga, Michelle, es que uno se queda dormido cuando maneja carro automático, que porque no hay que hacer nada. Sobre Antes todo. al contrario, uno va disfrutando el paisaje, va hablando con el de al lado, el carro no le vibra, el carro no se le apagan las subidas. Ujú. Ay, yo manejo un carro automático para que sepa lo que es eso. Ujú. Bueno, entonces, impuesto diferido, parte 1. Llamémoslo aprenda a conducir. Es que no tiene gracia, por Dios bendito. Ay, no, no, no. Bueno, parte 1, aprenda a conducir. Les voy a enseñar a manejar el impuesto diferido. Así como en el carro, le enseño a mover el carro. No significa que usted vaya a aprender todos los misterios del impuesto diferido, porque para eso hay que estudiar otras cositas. Entonces, parte 1, aprenda a conducir. Y podemos hacer un paso a paso para el impuesto diferido. Paso a paso para calcular el impuesto diferido. Si usted aplica estos pasos en cualquier empresa y con cualquier estado financiero, esto le da. Primero, tome el valor fiscal de cada activo y pasivo. Lo que pasa es que para tener ese valor fiscal, ¿qué tiene que haber hecho primero? ¿De dónde saca el famoso valor fiscal de los activos y los pasivos? A ver, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? Así es, de las declaraciones de impuestos. De las declaraciones de impuestos usted saca el valor fiscal. El valor fiscal es el valor del activo y pasivo medido como diga el estatuto tributario. ¿Listo? Medido como diga el estatuto tributario. Entonces, si el estatuto dice que la cartera se mide por el valor de la factura y que el deterioro solamente puede ser el 5%, entonces usted va a decir valor de la factura menos el 5%. Ese es el valor fiscal de la cartera. Si usted tiene un activo y el estatuto le dice ese activo se puede depreciar a 10 años, entonces usted toma el costo y por cada año que lo haya usado le quita el 10%. Y ese es el valor fiscal. Luego de tener, pero entonces, ojo, hay algunos que me dicen, ay, profe, necesitamos que venga y nos ayude a calcular el impuesto diferido. Yo le digo, sí, claro, con mucho gusto. Este es mi número de cuenta, me consignan, me mandan los tiquetes, llego allá y cuando llego allá les pregunto cuál es el valor fiscal de los activos y me dicen, ay, no, es que todavía no tenemos la declaración de renta. Ah, bueno, pues déjeme decirle que perdió la plática porque no podemos seguir. Si no tiene el valor fiscal, no podemos seguir. ¿Listo? Entonces ahí es donde me dicen, ay, pues bueno, pongámosle un valor aproximado que yo luego lo cuadro. Bueno, entonces vamos con el punto 2. Tome el valor contable de cada activo y pasivo. Mire, sencillito, 2 pasos. Pero para tomar el valor contable, ¿qué tiene que tener listo? ¿O de dónde saca los valores contables? De los estados financieros. Claro que sí. O sea que para calcular el impuesto diferido usted tiene que tener los estados financieros y la declaración de renta. Nada más. Nada más. Solo eso le pido. ¿Listo? Solo eso le pido. Entonces que tenga la propia planta de equipo ya depreciada, como es, medido los deterioros, la cartera ya evaluada por deterioro, los inventarios bien medidos, ok, todo, los estados financieros y la declaración de renta. Juan Pablo dice, su afectación es netamente contable, no fiscal. ¿Te refieres a qué, Juan Pablo? ¿Al impuesto diferido? Perfecto, claro, el impuesto diferido usted no lo va a mandar a la declaración de renta como activo ni como pasivo. Ese es un activo y pasivo que no tiene valor fiscal. Y
ojo, esto parece obvio, pero no se calcula impuesto diferido sobre el impuesto diferido. Porque algunos dicen, valor contable del impuesto diferido, 100 millones. Valor fiscal, 0. Ay, voy a calcular impuesto diferido sobre el impuesto diferido. No, no, ese no. Es de todos los activos y pasivos menos el activo y pasivo por impuesto diferido. ¿Listo? Bien. Luego, 3. Al valor contable, al valor fiscal, le resto el valor contable. ¿Listo? Por favor, todavía no vaya a preguntar ¿y por qué? No, no. Haga de cuenta que está aprendiendo a manejar carro y le dicen, cuando vaya a arrancar, presione el clutch y mueva la palanca de cambios. Si usted dice, ay, no, ¿por qué no? A mí no me parece. Yo voy a hacer cambios sin presionar el clutch. El carro no le va a funcionar. Se le va a apagar, va a sonar horrible y se le apaga. Además de que le van a gritar desde atrás. Si usted está en un semáforo y atrás tiene unos taxis, le van a gritar, buñuelo. Un cafecito para este buñuelo. No pregunte por qué, hágalo. Si le dijeron, hunda el clutch y mueve la palanca, hágalo. ¿Sí? Si le digo, tome el valor fiscal y réstele el contable, hágalo, que eso le funciona. ¿Listo? Ahora, paso 4. Con esto encontrará la diferencia temporaria. ¿Y por qué se llama temporaria? Por lo mismo que el clutch se llama clutch. O sea, yo no sé, a alguien se le ocurrió ponerle ese nombre. ¿Y por qué? No sé, ¿por qué el carburador se llama carburador? Pues porque alguien le puso de nombre. En esta instancia no necesitamos saber qué significa esa cuestión. Por ahora, recuerde, estamos aprendiendo a manejar. ¿Sí? Paso a paso para calcular el impuesto diferido. Valor fiscal menos contable y eso le da una diferencia temporaria. Listo. Paso 5. Paso 5. Pregúntese, o más bien pregúntele al tributarista si la partida analizada tiene impactos fiscales. Si el tributarista es usted mismo, entonces usted mismo se pregunta. Usted mismo se pregunta y se responde y llega a una conclusión. ¿Qué significa que una partida tenga efectos fiscales? Por ejemplo, si tengo un inventario, cuando venda el inventario, ¿eso va a tener una implicación fiscal? Claro que sí, porque al vender el inventario, el valor en libros del inventario se lleva como deducción fiscal y se lleva como gasto al estado de resultados. Entonces, la venta del inventario afecta a la tributación, sí. Por lo tanto, una diferencia temporaria en una partida de inventarios genera o tiene impacto fiscal. Si yo lo que tengo es una cartera porque le presté plata a un primo, le presté 10 millones a un primo y mi primo no me pagó, pregunto, ¿dar de baja la cuenta por cobrar al primo tiene efectos fiscales? No, porque la norma no me permite deducir pérdidas de cartera que no provengan de operaciones que hayan generado impuesto. Prestar plata y perder no genera deducción a menos que yo sea un banco o una entidad vigilada por la superfinanciera. ¿Ok? Perfecto. Johnny, que si hay un monto o valor para aplicar el impuesto diferido o topes. No sé si se refiere a la materialidad. La norma dice, calcule el impuesto diferido, punto. Pero en algunos casos, por ejemplo, si usted tiene unas diferencias temporarias muy pequeñas, tiene una partida que tiene 100.000 pesos de diferencia temporaria, pues entonces no le haga eso. Me dice Johnny, o sea, aquí sí tengo 5 millones. ¿5 millones de qué? ¿De diferencia? 5 millones puede ser material en unos casos y puede ser inmaterial en otros casos. Porque, por ejemplo, si a mí se me pierden 5 millones de pesos del bolsillo, a mí me da una depresión, eso para mí es material. Pero si una empresa
que tiene 1.000 millones de pesos en utilidades, el impuesto diferido le da 5 millones de pesos, podríamos decir que es inmaterial, ¿sí? Podríamos decir que es inmaterial. Entonces, hay que evaluar eso, qué tan material es. Mire que justamente esta semana en una empresa que visité, tienen unas diferencias temporarias de 1,5 millones. La diferencia temporaria les da 1,5 millones, no más. Y los resultados anuales son 120, 130 millones. Entonces yo les dije, quiten eso de ahí, no hagan impuesto diferido. ¿Para qué? De 1,5 millones el impuesto diferido son 500.000 pesos. Y los resultados anuales son 100 millones, eso es el 0,5%. Entonces ahí no es material. Perfectamente usted lo puede decir descaradamente en su estado financiero. No se liquidó este impuesto diferido por ser una partida inmaterial. Hágale, nadie le va a decir nada por eso. ¿Listo? Ahora, si lo quiere hacer, bien pueda. Pero digamos que en muchos casos, cuando las partidas son tan pequeñas, nos podemos, de alguna manera, entre comillas, escapar de hacer el impuesto diferido. ¿Listo? Perfecto. Numeral 6, paso 6. Si la partida tiene efectos fiscales, multiplique la diferencia temporaria por la tasa de tributación. Me dice Johnny, lo que quiero decir es que cuantía puedo considerar liquidar impuesto diferido. Sí, por eso, calcular la diferencia temporaria, y si esa diferencia temporaria es muy pequeñita y el impuesto diferido te da muy pequeñito, puedes optar por no hacerlo. Digamos que ese es uno de los permisos que te da la norma. Si lo que la norma te pide tiene como resultado una partida inmaterial, entonces tú puedes decir que no lo vas a hacer. ¿Listo? Ok, si la partida tiene efectos fiscales, multiplique la diferencia temporaria por la tasa de tributación. 7. El resultado será el impuesto diferido. Aquí dentro del 7, si es negativo, es pasivo. Si es positivo, es activo. Paso 8. Al resultado anterior le resta el impuesto diferido que viene del año anterior o del periodo anterior. Paso 9. La diferencia se lleva a resultados y se ajusta el impuesto diferido. Listo. Ya acabamos, vea, impuesto diferido en 9 pasos. Vamos a ver qué me escribieron por acá. Lo que veo hasta ahí más difícil de identificar es si tiene o no impacto fiscal. Perfecto, ya les doy unos ejemplos. Pero analizo diferencia por diferencia, es decir, que puedo tener activo y pasivo por impuesto diferido simultáneamente. Claro que sí. Profe, expréselo en ejercicio, sí señor. ¿Se puede compensar entre sí los activos? No, no, no. El impuesto diferido es uno por uno, activo por activo, pasivo por pasivo, pasito a pasito, suave, suavecito. Y entonces algunas empresas me dicen, oh no, por Dios, eso es imposible, ¿cómo me voy a poner a calcular impuesto diferido día 1? Sí se puede. Le doy un dato. Bancolombia tiene como 10 millones de clientes. Sí. Y cualquiera de los 10 millones de clientes va a cualquiera de las 1.000 oficinas de Bancolombia a nivel nacional y pregunta, ¿cuánto tengo en la cuenta? Y le dicen exactamente cuánto tiene en la cuenta, al centavo. ¿Se puede o no se puede manejar información en altos volúmenes? Claro que sí. Lo que pasa es que si en su caso usted tiene muchísimas partidas, debería tener un software bien organizado para controlar eso, para calcular. ¿Sí? Si usted tiene, hay algunas empresas que me dicen, uy, no, pero es que aquí tenemos 5.000 activos. De alguna manera tienen que saber qué activos tienen, cuándo los compraron y cuál es la depreciación de cada uno. Si no, déjeme decirle que esa empresa debería... No,
contratar otro contador. Lo que pasa es que si les digo eso de pronto se enojan. Mire, no, es más, si usted trabaja en una empresa donde tiene 5.000 activos y no le pongan un buen software, busque otro cliente. No debería estar ahí. Es más el tiempo que va a perder y el estrés que se va a ganar. Entonces, tenga en cuenta eso, el impuesto diferido es uno por uno, es activo por activo. Y algunos me pueden dar activo por impuesto diferido, otros me pueden dar pasivo por impuesto diferido. Separados los activos de los pasivos por impuesto diferido. Me dice por aquí, como ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, ¿lo hago en general de la cuenta o tercero por tercero? Tercero por tercero, Juan Pablo, porque es posible que uno te dé activo por impuesto diferido y otro te dé pasivo por impuesto diferido y no se pueden compensar. Por hoy no les puedo explicar por qué no se puede compensar. ¿Listo? Digamos que por hoy tienen permiso para decir eso no se puede compensar porque el profe Maya dijo. Ya cuando entremos en la sección 29 vamos a hablar a fondo de eso. ¿Listo? Por ahora solo les digo no se puede compensar, no se puede netear. ¿Listo? Ok. Listo. ¿Qué más les digo del impuesto diferido? Uno por uno sin netearlo. Bueno, entonces cuando uno piensa en esto, uno dice, bueno, pues entonces voy a mirar qué partidas realmente generan diferencias temporarias y cuáles no generan. Entonces, fíjese, si ustedes compran computadores, hagan una depreciación contable y fiscal igualita. Si compran muebles, contable y fiscal igualita. ¿Por qué? Porque si se ponen a generar diferencias en eso, pues eso les va a generar también impuestos diferidos. No se metan en eso. ¿Listo? En estos días alguien me regañó porque decía, uy, profe, pero es que usted está diciendo que macheteemos. No, le estoy diciendo, párrafo 10.3, si la norma te pide algo, hazlo. Si no es material, no lo hagas. ¿Qué materialidad hay en estar midiendo los computadores con vida útil de 4 años en lugar de medirlos con vida útil de 5? Si de todas maneras ni duran 4 ni duran 5. Entonces haga una depreciación igualita que la fiscal. ¿Listo? ¿Qué utilidad tiene? Ya vamos para allá. En el caso de activos para alquiler que tienen un costo menor a 2 salarios mínimos. Mire, si los activos son de un valor muy pequeño, lleve todo eso al gasto. Y también llévelo como deducción fiscal. Y no va a tener problemas con esto. Entonces, ¿cómo se controlan? ¿Cómo hago para que no se lo roben? Ningún ladrón pregunta si un activo está contabilizado para saber si se lo roba o no se lo roba. O sea, el control de eso no se hace contabilizándolo como activo. Eso es un tema financiero. ¿Listo? Los amarra con una cadena. Claro. Miren, nosotros somos contadores, no somos los vigilantes. ¿Sí? Sí. Si se pierde, si se pierde un activo, no somos nosotros los responsables. O sea, los estados financieros no tienen por qué ser la garantía de que un activo no se pierda. No. Para eso está el vigilante y el portero. ¿Listo? Lo de nosotros es otra cosa. Mire que le estoy hablando con la verdad y parece chiste. Yo a veces pienso que por eso no hay muchos chistes de contadores. Porque nada más uno cuenta historias de la vida real y ya parecen chiste. Bueno, profe, pero si el impuesto diferido nació este año, ¿cómo lo comparamos con el año anterior? No, nada. Simplemente el año anterior le daba 0. Todo lo que le dé impuesto diferido de hoy afecta a resultados. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces un par de ejercicios. Guarde este paso a paso. Con el tiempo usted se va a aprender ese paso a paso. Así como cuando usted se monta al carro, usted ya casi que por inercia sabe que usted no anda pensando, tengo que hundir el clutch, tengo que meterle segunda. Eso se vuelve un tema intuitivo. Entonces el impuesto diferido usted lo aprende a calcular y a contabilizar y se vuelve intuitivo. Ya luego con el tiempo, claro, cuando lleguemos a la sección 28 estudiamos esto a fondo, que ahí sí es como abrir el motor del carro y mirar qué pasa por dentro. Eso hace que nosotros manejemos mejor. Cuando usted sabe qué pasa dentro del carro, usted aprende a manejar mejor. Asimismo, cuando entienda a fondo el impuesto diferido, pues se va a volver ahí sí un experto porque va a poder calcularlo con mucho más criterio. Bueno, vamos a hacer un par de casos. Y les voy a plantear esta idea básica. Donde hay ganancias, hay impuestos. Y algunos me dicen,
Con mucho gusto, Johnny. Créame que yo me esfuerzo mucho por poner ejemplos, porque esa es la única manera que uno entiende. Eso cuando uno se pone a leer y a leer y a leer y a echar cháchara, pues difícil entender así. Bien, entonces, donde hay ganancias hay impuestos. No se preocupe si son ganancias fiscales, si son ganancias contables, nada. Si hay ganancias, hay impuestos. Entonces, si el impuesto no me toca pagarlo ahora, me tocará pagarlo después. ¿Sí o no? Y esto lo saben muchos los cantantes de música de cantina, que a toda hora cantan, algún día la tendrás que pagar. Es eso, están inspirados en el impuesto diferido. Lo que no se paga hoy se paga después. Con las fundaciones y con las entidades que no sean contribuyentes del impuesto de renta, incluidas las cooperativas, las cooperativas que ahora les toca pagar un impuesto, pero a ninguno de ellos les aplica el impuesto diferido. ¿Listo? Bueno, con estas ideas básicas, donde hay ganancias hay impuestos, y si el impuesto no me toca pagarlo ahora, me toca pagarlo después. Eso, la ley divina de los impuestos, así es. Entonces vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer uno o dos casitos sencillos. Personas naturales, claro que sí, son contribuyentes del impuesto a la renta. Si están obligadas a llevar contabilidad, deben calcular impuesto diferido, a menos que apliquen NIF para microempresas. En ese caso no aplican impuesto diferido. ¿Listo? Bueno, entonces, sí, si son grupo 3 no liquidan impuesto diferido. Entonces pensemos en esto. Una entidad adquiere un equipo, a ver, un vehículo, quiere un vehículo. Voy a poner aquí costo 100 millones. Sí, las del grupo 3 no calculan impuesto diferido. Entonces una entidad quiere un vehículo por 100 millones, ese es el costo. Bueno, y ojo, voy a utilizar vidas útiles fiscales antes de reforma tributaria, que es como lo que les pasa a la mayoría de ustedes, tienen activos que fueron adquiridos antes de reforma. Para los adquiridos después de reforma tributaria, sí les va a tocar leer los artículos 129, que 128 al 137 del estatuto, que luego cuando hablemos de impuesto diferido, pues nos va a tocar hablar de esos artículos. Ok, una entidad adquiere un vehículo cuyo costo son 100.000. Vida útil, suponga que la entidad espera utilizarlo 3 años. No, pongámosle 7 años. Luego, valor residual. Pregunto, un carro que se compre 100 millones y se use 7 años, más o menos ¿cuánto se puede vender después de 7 años? Eso todavía se puede vender por ahí en 40 millones. Voy a ponerle 40. Valor residual 40. Quiere decir que el valor depreciable son 100 menos 40. Valor depreciable 60. Es más, voy a ponerle 30 para que quede más fácil. Esto, valor depreciable 70. Depreciación anual 70 dividido 7. Bien. Ahora, datos fiscales. Que recuerda que una es la depreciación contable y otra es la depreciación fiscal. Entonces, para efectos fiscales dice que el costo son 100. La vida útil me decía antes, el estatuto tributario me decía vehículos deprécialos a 5 años. Valor residual me decía 0. De tal manera que la depreciación anual eran 20 para efectos fiscales y 10 para efectos contables. Supongamos que este es el único activo de la empresa. Este es el único activo de la entidad. El único gasto de la entidad es la depreciación de este vehículo. Obviamente tengo que hacerlo así para efectos de poderlo explicar.
Ya luego usted empezará a hacer impuesto diferido para varios activos al mismo tiempo y con varias operaciones. Pero así con una única operación es como usted realmente, o más bien es como yo explico el impuesto diferido para que se entienda. Ya cuando usted aprenda, cuando usted lo entienda, lo puede hacer para varios al mismo tiempo sin problemas. Listo. Y la entidad obtiene ingresos anuales de 30 millones. Es más, voy a ponerle de 15 millones. No, de 30. Obtiene ingresos anuales de 30 millones por consultoría. Recuerden, no tenemos más gastos, solo la depreciación del vehículo. Entonces, paso a paso del impuesto diferido. 1. Elabore la declaración de renta. Entonces vamos a decir aquí que tenemos unos ingresos, que tenemos unas deducciones, que tenemos una renta gravada, que tenemos un impuesto y llamémoslo aquí un resultado fiscal. Y aquí digamos año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No le voy a meter ni anticipo, ni sobretasa, ni renta presuntiva, porque entonces me enreda el ejercicio. Ok, volvamos acá. ¿Cuánto dijimos que había de ingresos? 30 milloncitos por año. Y es más, suponga que en el año 8, vende el vehículo por 30 millones. ¿Listo? Entonces por aquí tengo el año 8. Tuve ingresos por consultoría de 30 y vendí el vehículo por 30. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros? A little, diga. A little. Perfecto. ¿Qué tengo en deducciones? La depreciación fiscal. Depreciación fiscal anual son 20 millones. ¿Hasta qué año? ¿Toda la vida? No, señor. Los 5 primeros años. A partir del año 6 ya no tengo depreciación fiscal. Por lo tanto tengo aquí una renta gravada de 10 milloncitos por año del año 1 al año 5, de 30 milloncitos el año 6 y el año 7 y de 60 en el año 8. Le pregunto, ¿el negocio fue bueno los primeros 5 años y se volvió malo en el año 6? ¿Fue malo los primeros 5 y se volvió bueno en el año 6? ¿Sí o no que no? El negocio toda la vida ha sido igual. Siempre se han recibido 30 millones de ingresos por consultoría. Lo que pasa es que como la norma fiscal me decía que depreciara los vehículos a 5 años, entonces se presentaba un gasto grandísimo por depreciación. Y mire que en el año 6, como ya no tengo nada que depreciar, pues me queda el ingreso completico como renta gravada. Se paga el impuesto, o se liquida y se paga el impuesto de 3.000 durante los años 1 al 5. El año 6 y 7 se vuelve grande, mire, 9 millones. Ahí es donde los socios dicen, ¡ah! ¿Y por qué tanto impuesto si este año vendí lo mismo? Usted le va a decir, sí, lo que pasa es que no le había contado que el año 1 al año 5 tenía una deducción grandísima por depreciación, que en el año 6 ya no va a estar. No, este contador mío sí no sirve, voy a conseguirme otro que me baje los impuestos. Bueno, yo sé que eso a ustedes no les pasa, eso es solamente aquí en Envigado. Ay, qué largo. Y mire lo que pasa en el año 8, le toca pagar 18 milloncitos. ¿Cómo así? Sí, se acuerda que vendió el carro y además tuvo 30 millones de ingresos por consultoría y ya no tiene deducciones, paga impuesto. Y no es ganancia ocasional, Gloria, porque como este es un activo que previamente fue depreciado, pues entonces la ganancia primeramente se lleva como recuperación de deducciones. Entonces nada que hacer.
¿Listo? Ok, entonces el resultado fiscal, 7 milloncitos los primeros años, 21 millones el año 6 y 7, 42 millones el año 8. ¿Listo? Mire que entre más ganan, más se quejan, ¿cierto? Que por el impuesto. Yo seré feliz el día que me toque pagar 1.000 millones de pesos de impuesto de renta. Ese día los invito a todos ustedes a un conversatorio a San Andrés con todos los gastos pagos. Perfecto. Bien, entonces, esa es la declaración de renta, ¿sí o no? Ahora, ese era el paso 1. ¿Se acuerda que el paso 1, a ver, por acá decía paso 1, tome el valor fiscal? Para eso tuve que hacer la declaración de renta, véalo aquí. Luego me dice, tome el valor contable. Perfecto. Entonces voy a hacer ahora el estado de resultados. ¿Sí? Conjunto con el estado de resultados, pues usted tendrá el valor contable y fiscal del activo y pasivo. Listo, entonces voy a hacer esto mismo, pero ahora de acuerdo con las normas de información financiera. Estado de resultados. ¿Cuánto tengo de ingresos? Los mismos 30, eso no cambia. Prestar consultoría y recibir 30, eso da ingreso contable y fiscal, eso es la misma cosa. Pero ya no tengo deducción, sino que tengo gasto de depreciación y no son 20, sino que son, por acá tengo la depreciación contable, son 10. La depreciación contable son 10. 10, 10, 10, 10, 10. ¿Hasta qué año? Hasta el año 7, que es la vida útil. En el año 8 ya no tengo depreciación porque ya vendí el carro. En el año 8 no tengo 60 millones de ingresos. En el año 8 tengo 30 millones de ingresos. ¿Y por qué? Porque la venta del carro no genera ingreso en los estados financieros. Si el valor residual del carro eran 30, el valor en libros, y lo vendí en 30, ¿cuánto me gané? No me gané nada. ¿Listo? Sí, claro, aquí dice punto 1, datos fiscales, por aquí los saco. Punto 2, datos contables, por aquí salen. ¿Listo? Perfecto, entonces, tengo ingresos de 30, tengo depreciación de 10, tengo no renta agravada, sino utilidad antes de impuestos de 20 del año 1 al año 7. Y el año 8 solamente tengo los ingresos de consultoría y ya no tengo depreciación. Luego tengo un impuesto que se llama impuesto corriente. ¿Que viene de dónde? El impuesto corriente viene de la declaración de renta. ¿Sí? Lo que me da el impuesto a cargo en la declaración de renta. Luego voy a tener el impuesto diferido, que todavía no lo tengo. Luego voy a hacer aquí un subtotal, lo voy a llamar total impuesto, que va a ser la sumatoria de estos dos. Y luego el resultado que va a ser la utilidad antes de impuesto menos el total de impuestos. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces por ahí arriba yo les dije, tome el valor contable, compárelo con el valor fiscal, calcule la diferencia, multiplíquela por la tarifa y eso le da el impuesto. Mire cuánto tenía el año pasado y la diferencia la lleva a resultados. Voy a hacer todo eso aquí, justo debajo de la declaración de renta. ¿Listo? Mire que hasta aquí tengo estado de resultados, pero un estado de resultados sin impuesto diferido es como no tener nada. ¿Listo? Un estado de resultados sin impuesto diferido
Nada, eso no sirve. Eso es como venir a Itagüí y no ir al restaurante trifásico. Eso no sirve, no para nada ahí, ¿listo? Ok, entonces, por aquí en un cuadrito voy a decir valor fiscal, valor contable, diferencia, impuesto y efecto en resultados. Del año 1 al año 8. Valor fiscal, ¿de dónde lo saco? Entonces voy a calcularlo por acá. El activo me costó 100 y la depreciación fiscal son 20 cada año. Entonces al cerrar el año 1 tengo un activo que vale 100 menos 20 de 20 de depreciación me da 80. Y cada año voy a decir valor fiscal anterior menos depreciación. Entonces mire que al finalizar el año 5 ya va a estar totalmente depreciado. Y de ahí en adelante ya desaparece el valor fiscal. ¿Listo? Claro hasta ahí. Si alguien tiene una duda, alza la mano, pregunta, dice, quieto, profe, un momentico, wait a minute. El valor contable son 100 de costo menos la depreciación, pero esta vez la depreciación contable. Entonces mire que la depreciación, el valor contable resulta siendo un poquito más grande que el valor fiscal. O sea, también se va disminuyendo, pero no al mismo ritmo que el valor fiscal, 10.000 por año. En el año 7 queda en 30. Calcule la diferencia. Le dije que tome el valor fiscal y le reste el valor contable. La diferencia le está dando negativa. Si la diferencia está negativa, el impuesto diferido es que activo o pasivo. Eso es pasivo. Bueno. Mire que la diferencia se va incrementando cada año. Del año 1 al año 5 se va incrementando. Luego, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a revertir. No hay diferencia que no se revierta. No hay impuesto diferido que no se revierta. Y si la diferencia nunca se va a revertir, entonces es una diferencia permanente y no genera impuesto diferido. ¿Listo? Ok. Ahora toma la diferencia y la multiplica por la tasa de tributación. 33%, que es la tasa de impuestos que usted pagaría. Creo que estoy trabajando con el 30 el ejercicio, venga a ver. Sí, estoy trabajando con tasa del 30. Entonces el impuesto me va a dar 3 millones. El año siguiente me va a dar 6, el año siguiente 9, luego 12, luego 15. Y aquí se empieza a devolver. Vuelve a 12, vuelve a 9 y desaparece. Sandra, si nunca se vende, algún día lo vas a vender. ¿Todo por qué? Como dijo el filósofo paisano mío, dijo, nadie es eterno en el mundo. Algún día usted va a vender eso. Y si no, algún día todos vamos a pasar a la presencia de Dios. Y cuando alguien pasa a la presencia de Dios, ¿qué pasa cuando alguien fallece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me vaya a decir que va al paraíso, no me vaya a decir que va al purgatorio. No, me interesa saber lo siguiente. ¿Qué pasa cuando muere? Hay que hacer sucesión. ¿Listo? Y cuando alguien fallece, pues ahí se vende el activo. Por eso nadie me puede decir que el activo nunca se va a vender. No. Algún día. Por eso el tema de que no voy a vender el activo no es una razón para no calcular el impuesto. Sandra me dice, y si nunca se vende, sino que se da de baja. Bueno, hay que mirar qué pasa fiscalmente cuando doy de baja un activo. Si es un activo que se quedó obsoleto, yo lo puedo deducir. O sea que ahí se revierte el impuesto. Si me lo robaron, también yo puedo deducir eso. Ahí revierte el impuesto. ¿Qué pasó con Johnny?
Ah, sí, si fallece, se acaba el conversatorio. Claro, perfecto. ¿Quién me dijo que unos positivos y otros negativos? ¿Quién me dijo? ¿Dónde, Viviana? Entonces, ojo, este que me está dando aquí, que estoy resaltando en este momento, es el saldo, no, es que ese es el saldo del impuesto. Es un pasivo por impuesto diferido, que empieza en 3, luego sube a 6, a 9, a 12, luego pasa a 15, luego se devuelve un poquito, pero sigue siendo pasivo. Sigue siendo pasivo en 9 y aquí ya desaparece. Por eso siempre aquí da negativo. ¿Listo? Ahí, ¿cuál es el efecto en resultados? En el primer año, como no tengo impuesto diferido anterior, todos los 3 millones van a resultados como gasto. En el segundo año el impuesto diferido es de 6. En el segundo año el impuesto diferido son 6. El año anterior eran 3. ¿Y cuánto le falta a 3 para llegar a 6? Entonces digo, la diferencia entre este y este, ¿sí? Y el efecto en resultados, si es negativo, pues va a ser gasto. Y así me lo voy a ir llevando hasta el año 5, mire. Así es, gasto y pasivo. Luego en el año 6 se vuelve un poquito más pequeño. Quiere decir que ahora ya no tengo gasto, sino que tengo ingreso. Aquí casualmente son los mismos 3, pero no es muy habitual que usted siempre encuentre que primero sube día 3 y luego disminuye día 3. Hay veces sube 20 y luego se empieza a devolver día 5. El hecho es que usted lo calcule como se hizo acá arriba, ¿listo? Luego acá otros 3 y en el año 8 cuando se vende el carro desaparecen estos 9. Ah, bueno, entonces estos 9 se van de allí. Y ahora sí tengo el efecto en resultados. Este amarillito es el que me interesa para el estado de resultados. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a ir al estado de resultados y esos amarillitos que haya los voy a pasar abajo. Y mire lo que pasa aquí en resultados. ¡Pum! Mire que en este caso el impuesto diferido me está disminuyendo los resultados del periodo. ¿Listo? Y antes de poner el efecto total, quiero que mire esto. ¿Qué pasa si usted toma este total de impuesto y lo divide entre la utilidad antes de impuesto? ¿Cómo se llama este indicador? El total del impuesto dividido entre la utilidad antes de impuesto. Es lo que se llama tasa efectiva de tributación. En este caso, como no tengo nada raro, ni no tengo ingresos no grabados, ni tengo gastos no deducibles, pues la tasa efectiva me da justo el 30%. Pero mire que en los años donde no tengo impuesto diferido, la tasa de tributación me da una cosa de toda extraña. Unos años me está dando 15 y otros años me está dando 45. Y en el año 8 cuando vendo el carro me dais que el 60. Pregunto, ¿realmente en Colombia el impuesto es del 15, del 45 o del 60? Ninguno de los anteriores. Es del 30. Entonces mire que cuando yo hago el impuesto diferido y lo pongo acá, él me va cuadrando la tasa de tributación que realmente es. Lo que está haciendo el impuesto diferido es que le está imputando la carga impositiva al periodo donde aparecen las utilidades. Como aquí las utilidades son grandes, de a 20 cada año, entonces el impuesto debería ser el 30% de esos 20, por eso aquí me da 6. Y mire que cada año la tasa impositiva va a ser del 30. Y el año 6 y 7, que el impuesto diferido me da ingreso, pues el efecto es lo contrario, mire, tan y tan. Impuesto 30%. Y en el año 8 cuando se vende el carro doy de baja estos 9 millones de impuesto diferido y en efecto me da una tasa de tributación del 30%. Prácticamente el impuesto es el 30% de los 30 millones de servicios de consultoría. ¿Listo? Entonces amigos,
¿Qué tiene que hacer usted ahora con su estado financiero? Ahorita mismo en el cierre. Después de este conversatorio, apenas terminemos la reunión en un par de minutos, usted va a hacer este paso a paso. Va a buscar el valor fiscal de los activos y pasivos. Si no tiene hecha la declaración de renta, hágala. Hágala para que no le toque hacer unas estimaciones y que luego eso le dé 100 y en realidad eran 200. De una vez haga la declaración de renta. Saca de ahí los valores fiscales. Los compara con los valores contables. ¿Sí? Al valor fiscal del resto del valor contable. Me da la diferencia. Miro si tiene impactos fiscales o no. Bueno, ese es un tema a tratar con el tributarista. Generalmente casi todas las partidas de activos y pasivos tienen impacto fiscal, a menos que sean partidas que, por ejemplo, su depreciación o amortización no sea deducible. Una cartera o una cuenta por cobrar que me toca dar de baja, pero no era por ingresos ordinarios, sino porque presté plata. Puede tener, por ejemplo, un pasivo porque tengo una demanda por derechos de autor. Eso nunca será deducible. Puedo tener un pasivo por un gasto del que no tengo factura. Listo, eso nunca será deducible. Pero la mayoría de activos y pasivos generan impuesto diferido. ¿Por qué? Porque su liquidación tiene impactos fiscales. Listo, entonces calculo la diferencia temporaria. Si es negativa, me da impuesto pasivo. Si es positiva, me da impuesto activo. Y hace este cuadrito. Este cuadrito obviamente usted lo va a ir haciendo cada año. Aquí lo hice en 10 años, pues estoy haciendo es una proyección de lo que puede pasar. Pero si usted está, por ejemplo, voy a ponerlo así, estamos en el año 1, entonces usted simplemente hace esto, tal, y el impuesto diferido le da 3, y de eso lo lleva al estado de resultados, 3. Usted dice estado de resultados 3, listo. ¿Qué pasará mañana? Es una canción de Roberto Carlos. De Leonardo, bueno, no sé. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Llega el año siguiente, vuelve y calcula el del año, mire. Aquí me dio 3. José Luis Perales, muchas gracias, Johnny. Y lo llevo a resultados, ¿sí o no? ¿Qué pasará el año siguiente? Vuelve y calcula. Le da otros 3. Vuelve y lo lleva a resultados. Entonces mire que para calcular y contabilizar el impuesto diferido, usted no tiene que haberlo entendido a fondo. Tiene que aprenderlo a calcular y contabilizar. Y listo. Y usted lo puede probar haciendo el monitoreo de la tasa de tributación. Y va a ver que le va a dar muy parecido a tomar la utilidad de impuestos por la tarifa de tributación. Le va a dar la sumatoria del corriente más el diferido. De pronto le da un poquito diferente por el tema de los no deducibles, ¿no? Por el 4 por 1000 y todo eso. Listo. Y con el paso del tiempo, pues usted va a ir entonces, por lo menos ya va a saber qué pasa con el impuesto. Aquí puede que vaya creciendo, pero fíjese que algún día él se va a revertir. En este caso, como es un activo que dura 7 años en la compañía, ya en el año 8 se revierte el activo. ¿Listo? Bueno amigos, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, objeciones, salvedades, aclaraciones. Recuerde, pregunte ahora o consigne para siempre. Profe, como usted sabe que apenas ingresé este impuesto, a ver, ¿qué? ¿Ese impuesto diferido hay que pagarlo o es de proyección? El impuesto diferido no hay que pagarlo. El que hay que pagar es el que le da en la declaración de renta. Aquí lo único que estoy diciendo es que algún día tendré que pagar ese impuesto. Pero como es un impuesto asociado a una utilidad que yo ya tuve, lo que pasa es que todavía no se ha visto en las declaraciones de renta, por eso es un impuesto diferido. ¿Listo? Es un impuesto que calculo hoy, pero lo pagaré después, por eso es diferido. Dice, analizar únicamente proyección tributaria. Perfecto. Se revierte en el estado de situación financiera y tal. Ivonne, espérate, ya terminamos Ivonne y le digo qué hacemos con los videos. Y mando el Excel, ¿listo? Bueno, Gloria, tienes que revisar algo que se llama renta ordinaria por recuperación de deducciones. Revisa, busca ese tema así en el estatuto y allí lo vas a encontrar. ¿El impuesto diferido será corriente algún día? Podríamos decir que sí, algún día ese impuesto que hoy es diferido
va a aparecer en las declaraciones de renta. Ese día desaparece el diferido y se vuelve corriente, claro que sí. Listo. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar conectados. Voy a producir el video y enseguida lo subo. Ya te hablo, Ivonne, por el interno para que miremos lo de los videos. Chaito, chaito.